Iniciamos un nuevo semestre y tenemos todas las ganas de iniciar a estudiar bien. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que estudiar de todo lo que vemos en clase, de esa cantidad de información que los profesores nos dictan o de esa cantidad de información que vemos en los libros de texto? Y esa es una pregunta clave, porque como no sabemos qué información estudiar, tomamos la decisión de estudiar toda la información. Y cuando tomamos esa decisión, lo que realmente estamos queriendo decir es: no voy a estudiar ninguna porque qué pereza estudiar ese mar de información. Y la pregunta es: ¿existe alguna forma más efectiva de escoger qué es lo que tenemos que estudiar sin que al final tomemos la decisión de no estudiar nada? La respuesta es sí. Y es por eso que en este video lo que vamos a hablar es cómo podemos identificar eso que sí tenemos que estudiar y cómo podemos ir llevando de la mano ese proceso para conseguir utilizar nuestros recursos más valiosos o nuestro recurso más valioso, que es el tiempo, para aprovecharlo de la mejor manera. Empecemos por la causa del problema y arranquemos con un poquito de historia. En una conferencia de prensa en el año 2002, el secretario de Estado Donald Rumsfeld de Estados Unidos dijo una frase que decía algo así como: hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay cosas que no sabemos que no sabemos. La pregunta es, primero, ¿qué carajo significa eso? Y segundo, ¿por qué cito a Donald? Arranquemos por la segunda pregunta, que es quizás la más fácil, y es que nos está describiendo el problema que tenemos como estudiantes, ese problema latente que solemos tener. ¿Cuál es ese problema? Que nosotros por lo general no sabemos qué es lo que estamos entendiendo o comprendiendo bien y qué es lo que sí estamos comprendiendo. Y entonces estamos durando tiempo estudiando cosas que ya sabemos y no le dedicamos el suficiente para entender las cosas que no sabemos. ¿Y por qué pasa eso? Porque seguimos confiando en metodologías de estudio pasivas que no nos permiten identificar qué tanta información sabemos o no sabemos. El problema es que la misma psicología nos dice que tenemos esos sesgos de los que hablaba Donald en esa conferencia de prensa de 2002. Y uno de esos sesgos es justamente el efecto Dunning-Kruger, que consiste en esencia en que los seres humanos tenemos una tendencia a sobreestimar muchas veces lo que sabemos cuando no sabemos mucho y a subestimar lo que sabemos cuando sabemos mucho. O cuando estamos estudiando en la universidad o en el colegio, nosotros solemos creer que tenemos claro un tema que en realidad no sabemos, o cuando nosotros sabemos mucho de un tema, quizá empezamos a dudar de que, ¿será que podría haber estudiado más? ¿Será que podría haber profundizado más? A eso me refiero. Y es que suele pasar en los casos más mínimos. Cuando estamos haciendo una lectura, decimos: ay, sí, súper interesante, y esto ya lo habían dicho arriba, pero al final entonces pasamos y decimos: listo, me quedó clarísimo. Y luego vamos a ver y no sabemos realmente lo que habíamos leído. ¿Por qué? Porque pensamos que sabíamos más de lo que en realidad sabíamos. A eso se refiere este efecto. O del otro lado, como cuando ya conocemos mucha información sobre un tema y decimos realmente dónde están los vacíos que tenemos sobre el tema, porque evidentemente no podemos saber el 100% de algo, es imposible saber el 100% de algo. Y yo creo que de ahí es que viene la frase esta de yo solo sé que nada sé, la de Sócrates. Yo creo que es por eso, en realidad, como que uno termina conociendo tanto de un tema que al final identifica que no sabe prácticamente nada del tema porque es un mar al que uno se va adentrando en la medida en la que conoce más. Por todo lo anterior, entonces, es importante ver cómo podemos sobrellevar este efecto, cómo podemos evitar subestimar lo que sabemos o sobreestimarlo en el caso de que no sepamos nada. Para eso, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar dos herramientas súper importantes: la práctica de recuperación y la regla 80-20, que nos va a permitir, con esa información que ya sabemos que no nos está quedando clara, cuál es la más relevante y cuál es la que más impacto va a tener. Y arranquemos con la solución del problema. Habíamos dicho en la sección anterior que no solamente se trataba de que nosotros teníamos que reconocer que estábamos estudiando mal, que estábamos utilizando metodologías de estudio pasivas, sino que por el contrario, teníamos que pensar en cuáles eran esas metodologías que nos iban a permitir salir de la ignorancia respecto de qué es lo que nosotros no sabemos que sabemos, o más bien, no sabemos que no sabemos y que queremos saber. O, puesto en términos más sencillos, ¿cuál es esa información que creemos saber, pero que en realidad no sabemos? ¿Cómo podemos dar ese salto? Y para eso utilizaremos dos herramientas: la práctica de recuperación y la regla 80-20, como les había dicho ya en la sección anterior. Iniciemos con la práctica de recuperación. En esencia, se trata de preguntarnos lo que estudiamos. Se trata de sacar la mayor cantidad de información posible de toda la que hemos consumido. No se trata entonces de que el que más información consuma es el que más conocimiento tiene, sino que el que más información logra sacar de toda la que consume es al final la que más conocimiento tiene. La pregunta es: ¿cómo podemos hacer eso?
En esencia tenemos que utilizar flashcards, o una buena forma es utilizando flashcards. ¿Qué son flashcards? Son tarjetas que tienen por un lado la pregunta y por otro lado la respuesta, y pueden hacerse de forma física o de forma digital. De forma física con unos octavos de cartulina o simplemente con un papel, o de forma digital con aplicaciones como RemNote o Survey. Lo importante es que en este proceso identifiquemos cuál es la opción que nos sienta más. No solamente que nos facilita más la tarea, sino que nos hace disfrutar realmente el estudio. Igual, hay cosas que nos podrían hacer sentir que disfrutamos el estudio, pero que nos quitan tanto tiempo que evitan que logremos disfrutarlo de otras maneras. Por ejemplo, escribir a mano quizás sea muy satisfactorio, pero al final de cuentas esa escritura a mano nos quita tiempo que podríamos ubicar mejor o que podríamos utilizar mejor saliendo con nuestros amigos o descansando por nuestra cuenta. Pero cuando hacemos eso, cuando utilizamos las flashcards, ya lo que estamos haciendo es que estamos conociendo esos unknown unknowns, que son pues las cosas que no sabemos, y ahora estamos conociendo cuáles son esas cosas que realmente no tenemos ni idea, pero que ya identificamos como que no tenemos ni idea. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues concentrarnos en ellas. Yo sé que suena todo esto súper confuso, pero al final de cuentas lo único que quiero decirles, o lo único que me gustaría que se quede de este video, es que ustedes tienen que pensar en cuáles son esas preguntas que me van a permitir identificar qué tanto sé y qué tanto no sé. Y luego de que esas preguntas me muestren qué tanto sé o qué tanto no sé, pensar en de qué manera puedo solucionar esos vacíos de conocimiento de forma que logremos consolidar una historia relevante. Y bueno, ya podremos entonces superar el efecto Dunning-Kruger. Y lo que importa ahora es, ya sabemos cuáles son esas cosas que no sabemos, y ahora con esas cosas que no sabemos, tenemos que priorizar, porque incluso esas cosas que no sabemos podrían ser muchas. Y lo importante es que no nos quedemos simplemente con las especificidades, sino que partamos de la generalidad a la especificidad. Entonces tenemos que identificar esa generalidad. Para eso tenemos que utilizar la regla 80-20. ¿Qué es la regla 80-20? Pues la regla 80-20 proviene de un economista, Vilfredo Pareto, que decía en su momento que el 20% de las personas en Italia tenía el 80% de la tierra. Y ese principio ha sido muy generalizado en otras áreas, por ejemplo, el libro de Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, o el libro de The 80-20 Principle de Richard Koch, lo muestra como de qué manera podemos aplicar ese 20% al 80% de resultados. Por ejemplo, ¿cuál es ese 20% de personas que nos trae el 80% de felicidad? ¿O cuál es ese 20% del tiempo en el que logramos el 80% de resultados? Evidentemente, en el ámbito educativo lo que nosotros podríamos hacer es preguntarnos, ¿cuál es ese 20% de la información que me va a permitir conseguir el 80% de los resultados que quiero, ya sea en términos de aprendizaje o en términos de nota? Y para eso entonces tenemos que concentrarnos en los puntos cardinales del tema, en el concepto específico, por ejemplo, que me permite solucionar la gran mayoría de ejercicios, y a partir de generar ese conocimiento de esos puntos particulares, ver de qué manera puedo expandir de a poco mi conocimiento, tomando como base ese 20%, para que luego vayamos consolidando ese 20% restante del 80% de los resultados que ya habíamos obtenido. Una vez hayamos hecho ese proceso, entonces lo que ya habíamos hecho era identificar cuáles son esas cosas que no sabemos, pensar en cómo podemos solucionar esos vacíos, y luego de eso tomamos esos vacíos, los colamos un poquito más o buscamos dentro de ellos un poquito más, priorizamos con ellos, utilizamos la regla 80-20 y entonces nos centramos en lo fundamental y vamos expandiendo nuestro conocimiento a partir de ahí. Evidentemente, todo lo que hemos visto hasta ahora depende mucho de qué tan capaces seamos de planear. Por eso es que acá les dejo en este video cuál es esa forma en la cual yo planeé el inicio del semestre, que muy seguramente les permita planear lo que viene del semestre o los semestres que vienen. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y nos vemos. Chao.